con el siguiente tema que vamos a ver, que es el síndrome de parálisis cerebral. Bueno, nosotros ya hemos visto ACV, hemos visto síndrome de primera motoneurona. Bueno, acá tienen que remedar o recordar todo ese patrón, digamos, semiológico, ¿sí? El tema de la hipertonía, la espasticidad, porque acá lo volvemos a ver, ¿sí? Bueno, hace referencia a síndromes que no son progresivos, ¿sí? Y que cursan con alteración del movimiento principalmente. Es lo que más vamos a ver nosotros. Porque dentro de lo que es el síndrome de parálisis cerebral, también puede haber unas alteraciones de la postura o del movimiento voluntario y que se relaciona a una alteración durante el desarrollo prenatal, ¿sí? No solamente ante el nacimiento, sino también ante el nacimiento, sino también durante el nacimiento, es decir, si el parto es dificultoso y le generó algún daño al feto, o el bebé tuvo un evento después del nacimiento. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de meningitis? Cuando vimos la clase también de convulsiones. Bueno, las lesiones que un niño tenga, un traumatismo, una meningitis neonatal, pueden generar daño cortical y ese niño va a evolucionar con un síndrome de parálisis cerebral. Bueno, se manifiesta entre los 5 años de edad, tiene un diagnóstico que es clínico, van a causar espasticidad, ¿sí? En algunos casos ataxia y movimientos involuntarios no progresivos. Se observan en el 0 a 1-2% de los niños y pueden afectar hasta el 15% de los recién nacidos prematuros. Son niños que típicamente tienen trastorno de la motilidad, algunos pueden tener también alteración de la cognición, pero depende del grado depende del grado de parálisis cerebral. Hay algunos de ellos, que los que tienen un grado 1, por ejemplo, tienen alteración con una paresia, por ejemplo, y con hipertonía, pero tienen inteligencia normal, ¿sí? Un caso de ello, por ejemplo, Stephen Hawking, ¿sí? El que formuló la teoría de la relatividad. No, perdón, él tiene ELA. Hay otros casos de otras personas, por ejemplo, que cursan con esto, con lo que es un síndrome de parálisis cerebral, y que vemos que estudian, por ejemplo, o que son profesionales, y que obviamente solamente tienen alteración motora, ¿sí? Pero sepan que no todos cursan con alteraciones cognitivas. Bueno, es multifactorial, es decir, son diferentes las causas que pueden llegar a producir esto, ¿sí? ¿Quiénes son los factores de riesgo? La prematurez, es decir, un recién nacido pretérmino, es decir, antes de las 36 semanas. Trastornos intrauterinos, ¿sí? Esoflagopatías neonatales. El kernicterus, que se da por niveles altos de bilirrubina. Y estos factores que se pueden dar durante el nacimiento, como la asfixia durante el nacimiento, un parto que dure mucho tiempo, un niño que tenga un ACV, también hay casos así, infección en el sistema nervioso, como sea la meningitis, los traumatismos, algún trastorno sistémico grave, como ser, bueno, la sepsis, la deshidratación, etc. Perdón. Dentro de los signos y síntomas, ¿sí? Pueden producir retraso del desarrollo motor, presencia de patrón persistente de reflejos infantiles, es decir, puede tener hiperreflexia, alteración del tono muscular. Haciendo un paréntesis de esto, ya vamos a pedir que ahí una de las profes va a subir lo que viene a ser todo lo que es el examen pediátrico, ¿sí? Con los hallazgos. Existen algunas categorías, ¿sí? Que son diferentes formas de parálisis cerebral, que pueden tener diferentes tipos de manifestaciones que ya vamos a charlar con respecto a eso, ¿sí? Esto es lo que más frecuentemente se ve, ¿sí? Lo que son los síndromes espásticos. Son los típicos chiquitos que están rígidos, o mejor, hipertónicos, con espasticidad, que tienen trastornos de deglución, muchos de ellos se alimentan por sonda, y suelen caer frecuentemente en internación porque hacen cuadros respiratorios, hacen neumonía por broncoaspiración, etc. Entonces, esto es lo que más frecuentemente van a ver. Fíjense que el 70% de los casos, guárdense esa frecuencia, ¿sí? Se debe porque, obviamente, es un compromiso de la primera motoneurona, ¿sí? Y que puede afectar, obviamente,
desde un cuadro leve a grave, la función de la motricidad. Entonces, estos chicos pueden cursar con hemiplegia, con cuadriplegia, pueden tener a su vez diplejía, que afecta a miembros superiores, o paraplegia, ¿sí? Una de las cosas más frecuentes, los que tienen inteligencia normal, que les puede producir una hemiplegia, por ejemplo, o paraplegia. Obviamente, configurando el síndrome de primera motoneurona, tienen hiperreflexia profunda. Los músculos suelen ser hipertónicos, los movimientos voluntarios son débiles y son mal coordinados. Algunos de ellos, debido a la hipertonía, a la espasticidad, que ya es crónica, ya generan anquilosis y contracturas articulares. Y ustedes quieren poder, por ejemplo, para poder trabajarlo al paciente, muchas veces se le va a tocar hacer al paciente, porque estos pacientitos que no lo controlan, no lo ve el kinesiólogo, evolucionan a la hipertonía, la espasticidad y hacen después anquilosis articulares y ya quedan contracturados. En los niños que pueden llegar a deambular, es típico la marcha en tijera y en punta de pie, la paretoespástica. Casos leves pueden tener cierta alteración de algunas actividades, como ser que les cueste correr, por ejemplo, ¿sí? Estos son menos frecuentemente de ver, los síndromes atetoides o discinéticos, y obviamente, cuando hablamos de atetosis o algún tipo de discinesia, ¿qué parte del cerebro, a ver si se acuerdan ustedes, qué estructuras son las que se comprometen? Hemos visto un tema que hace relación a esto, a ver si se acuerdan. ¿Qué alteración del cerebro es la que se comprometería? Nadie dice nada. Bueno, los ganglios de la base, ¿sí? Compromiso de los ganglios de la base, ¿sí? Se da solamente el 20% de los casos. Tienen movimientos lentos, pueden tener torsión, movimientos involuntarios. Puede afectar segmentos proximales, ya sea del miembro o del tronco, que son las características atetosis. Y en algunos casos se activan cuando el paciente hace un movimiento voluntario, ¿sí? Produce el movimiento involuntario, o también cuando hay algún tipo de excitación. En algunos casos pueden tener también movimientos distales, o con tipos sacudidas, como ser coreas. Aumentan con la tensión emocional y desaparecen durante el sueño, como todos los movimientos anormales. En algunos casos puede afectar otra parte del sistema nervioso central. ¿Qué parte produciría ataxia? A ver si usted lo relaciona. A ver si me responde. Si produce ataxia, ¿qué parte del sistema nervioso central? ¿El cerebelo? Muy bien, el cerebelo. Solamente se dan un 5% de los casos. Chicos, acuérdense la frecuencia, ¿sí? Guiño, guiño. Se debe al compromiso del cerebelo, de sus vías, ¿sí? Entonces, acuérdense, este 5%, los síndromes atetóxicos o de movimiento anormales, 20%, 70% los espásticos. En este caso, puede tener incoordinación y temblor, que obviamente causa inestabilidad a la marcha. Acuérdense que produce ese aumento de sustentación, que es lo que se llama astasia, y obviamente no puede ejecutar ningún movimiento rápido o fino. Y en algunos casos se puede dar los síndromes mixtos, ¿sí? Que tienen mezcla de, ya sea de los diferentes componentes, ¿sí? La mayoría de las veces son combinación de espasticidad y atetosis. Estos sí pueden llegar a ver. Presten atención cuando ven a uno de esos niños que están en esas sillas de ruedas especiales, porque que tienen un trastorno de la postura, porque justamente es un paciente que cursa con un síndrome de parálisis cerebral y que tiene trastornos de la espasticidad con alguna postura anormal, ¿sí? Muchos niños con hemiplegia o paraplegia, ¿sí? Suelen tener inteligencia normal, que es lo que les habíamos mencionado. Los que hacen cuadriplegia espástica, ¿sí? Que son los síndromes mixtos, ellos sí tienen una discapacidad intelectual grave, ¿sí? Entonces, para redundar, aquel que tiene compromiso solamente la primera motoneurona cursa con inteligencia normal, pero los que están cuadriplégicos de tipo espástico y síndromes mixtos, ¿sí? Ya sea que tenga una mezcla entre espasticidad, atetosis y ataxia,
tienen un déficit intelectual grave. ¿Bien? Diagnóstico se lo confirmaría haciendo una resonancia, ¿sí? Detectando la mayoría de las veces la alteración a nivel cortical. Es raro que lo detecten la primera semana. Generalmente, a medida que vamos viendo el desarrollo motor del niño, ahí lo vamos a ver alrededor de los 2 años, ¿sí? Y debe diferenciarse la parálisis cerebral de otros trastornos que son neurológicos hereditarios, que pueden llegar a requerir cirugía o que tienen algún trastorno neurológico específico. ¿Cuáles son algunos de ellos? El síndrome de Leschnia, ¿sí? Que se da en varones con atetosis, automatilación, hiperuricemia. La neurofibromatosis, ¿se acuerda que hemos visto ese paciente con neurofibromatosis? Bueno, que cursa con alteraciones cutáneas, en algunos casos mancha café con leche, o ese paciente que tenía fibromas, el que vieron ustedes. Fue el grupo del jueves, si no me equivoco, que vieron en el hospital el paciente con neurofibromatosis. Algunos de ellos también, para hacer el diagnóstico diferencial, con atrofias muscular espinal y distrofias, que están asociadas a hipotonía y hiporreflexia, ¿sí? Cuanto al pronóstico, muchos de ellos llegan a la etapa adulta, sobre todo los que cursan con hemiplejías o paraplejías nomás. Suelen tener limitaciones en la alimentación, la deglución pueden hacer necesario que, como se altera la deglución y la succión, muchos de ellos pueden requerir gastrostomía, y eso obviamente les reduce la supervivencia al niño. El objetivo de muchos de ellos es que desarrollen el máximo grado de independencia posible. Como les decía, los niños que tienen paraplegia o hemiplegia pueden llegar a tener una vida casi normal, salvo por el trastorno motor. Y bueno, obviamente la fisioterapia, la terapia ocupacional, es justamente para favorecer buenos patrones del movimiento, que suelen ser una de las primeras medidas. Entonces, es una tarea fundamental que les va a tocar hacer a ustedes. Estamos ahí. Vamos a continuar con algunos trastornos de lo que viene a ser el desarrollo del conducto raquídeo, ¿sí? Bueno, dentro de los defectos del tubo neural, ¿sí? Vamos a tener lo que es la espina bífida. Dentro de lo que viene a ser la espina bífida, bueno, la espina bífida es común, es compatible con la vida dentro de los trastornos que podemos llegar a leer ahora, y esta es una de las más frecuentes, ¿sí? Tiene una incidencia de 1 en 500, ¿sí? Es más frecuente en lo que viene a ser la región torácica inferior, en la zona lumbar o sacra, y puede abarcar de 3 a 6 segmentos vertebrales. Ya vamos a ver unas imágenes como para que ustedes tengan una noción, una idea. La gravedad va a variar, ¿sí? En algunos casos no se detecta ninguna anomalía, y en algunos casos sí se ve lo que viene a ser una espina bífida quística, que genera forma lo que viene a ser un saco protuberante que muchas veces requiere cirugía. En algunos casos puede haber una columna abierta por completo, que es lo que se llama raquiesquisis, que ya produce una grave discapacidad, ¿sí? La espina bífida oculta, ¿sí? Produce, llamada también disrafia oculta. Se observan alteraciones de la piel que cubren la parte inferior de la espalda, generalmente la región lumbosacra. Todo esto, bueno, se localizan por encima de la región sacra y no se encuentra en la línea media, ¿sí? Lo que podemos llegar a detectar es que hay una zona hiperpigmentada u ovillos de pelo. Es muy llamativo ver eso en el niño, que tenga justamente una espina bífida oculta, ¿sí? Es decir, vemos una alteración en la piel que cubre, o sea que se encuentra en la zona en la parte inferior de la espalda, ¿sí? Ya vamos a ver unas imágenes para que tengan una idea. A veces se presenta con otras anomalías del desarrollo, ¿sí? Como puede tener también a veces un lipoma o una médula anclada, es decir, que tiene una fijación anormal en la médula espinal. Esto es lo que sería una imagen, obviamente ampliada, de cómo se puede llegar a detectar en un niño, en un recién nacido. Vemos esto, cómo tienen a veces un ovillo de pelo, ¿sí? O una hiperpigmentación pueden llegar a tener en la zona lumbosacra. Para que usted se ubique, ¿sí? Esto sería la configuración normal, ¿sí? Recordemos entonces, tenemos lo que viene a ser la vértebra, lo que viene a ser la apófisis espinosa, las láminas, ¿sí? Apófisis transversas, el conducto raquídeo, y esto viene a ser el cuerpo de la vértebra. Vean cómo nosotros, lo que nos tocamos, ¿sí? Cuando tocamos acá en la piel, tocamos lo que viene a ser la apófisis espinosa, ¿sí? Dentro de lo que es la espina bífida oculta, muchas veces los pacientes tienen una agenesia de lo que viene a ser la apófisis espinosa. Entonces, dentro de lo que viene a ser la espina bífida oculta,
la piel está inmediatamente en contacto también con el conducto raquídeo. Y sí puede llegar a haber una alteración a nivel de la piel, ¿sí? Esto sería un ejemplo de espina bífida oculta, ¿sí? En la espina bífida quística, ¿sí? Aquí ya se ve un saco que como que prolifera por la piel y que, ojo, que puede contener meninges y que eso recibe el nombre del famoso meningocele. A veces puede tener médula espinal, que sería un mielocele, o a veces puede tener ambas cosas, que sería un mielomeningocele, ¿sí? Cuando tenemos un mielomeningocele, ¿sí? El saco puede consistir en meninges con una placa neural central y si no está cubierto por piel, se puede romper y eso a su vez puede producir riesgo de meningitis. La hidrocefalia es frecuente en estos niños que pueden presentar una malformación de Arnold-Chiari, es una malformación en la cual el tallo, el tronco encefálico y el cerebelo, ¿sí? O la parte posterior del cerebro, sobresalen hacia abajo el canal espinal. No sé si tenía una imagen para mostrarles, pero esto es como se ve, un mielomeningocele. Es como un saco protuberancial que se va a detectar en los recién nacidos, ¿sí? Y muchas veces les puede llegar a tocar a poder ver eh, evolucionar o tratar a un paciente que pueda tener, un pacientito sería, que tenga esta alteración. Entonces, para que ustedes vean, estas imágenes son sacadas del manual Merck, ¿sí? Que es el libro que les sugerimos que vean esta parte pediátrica. Vean cómo la vértebra es normal, ¿sí? Cuerpo vertebral, conducto raquídeo, apófisis espinal, ahí nomás está la piel. Recuerden, nosotros nos tocamos acá, nos tocamos la apófisis espinosa. Vemos cómo tenemos en una espina bífida oculta, cómo puede haber alguna alteración en la piel, ¿sí? No hay apófisis espinosa y ahí nomás está en contacto lo que viene a ser el conducto raquídeo, ¿sí? Cuando hablamos de un meningocele, vemos cómo lo que viene a ser la meninges, ¿sí? La meninges está haciendo un saco protuberancial que está solamente recubierta por piel, ¿sí? Y mientras que el mielomeningocele puede tener también médula espinal que está ahí en contacto, en vecindad con la piel, ¿sí? Vemos otra imagen acá, cómo en algunos casos puede llegar a estar justamente totalmente alterado y la médula espinal está en contacto directamente con la piel. Estos son trastornos que sí o sí requieren una intervención quirúrgica, ¿sí? Son de Profe, etiología. por qué se da eso? ¿Por la falta de ácido Ahora fólico en la llegamos, embarazada? ahora Ah, estamos por listo. hablar de eso, que es la etiología. Ahora Ah, estamos por listo. llegar a eso. Justo. Dentro de la etiología, perdón que te interrumpa, pasa que me está por llenar la película, ¿me entendés? Disculpe, Dentro de la disculpe. etiología, ¿sí? Multifactorial. Pero vieron que las embarazadas siempre le dicen que tomen ácido fólico. ¿Por qué? Justamente porque el ácido fólico previene las anomalías del desarrollo del tubo neural. Entonces, el ácido fólico es para esto, ¿sí? Entonces, se ha visto que los nacidos de madres que tienen déficit de ingesta de ácido fólico nacían con estas alteraciones. Por eso es importante que la madre durante el embarazo tome ácido fólico para evitar esto, ¿sí? Otros factores de riesgo que puede llegar a haber, supongamos, puede llegar a existir el caso, una mamá que sea epiléptica y tome ácido valproico, ¿sí? Es un factor de riesgo. Y también la diabetes materna también suele ser un factor de riesgo. Pero lo que más se asocia suele ser esto, el déficit de ácido fólico. Bueno, ¿qué le va a producir al recién nacido? Bueno, síntomas neurológicos, ¿sí? Por ejemplo, puede tener compromisos a nivel de la médula espinal o de las raíces, ¿sí? A nivel nerviosa, de nivel lumbosacra sería obviamente. Y obviamente, de acuerdo a cuál sea el grado el nivel que esté, puede tener diferentes grados de parálisis. O también déficit sensitivo, pero que van a ser todos por debajo de la lesión, ¿sí? Puede tener en algunos casos disminución del tono rectal, entonces son niños que pueden cursar con incontinencia, ¿sí? Y la hidrocefalia, si está presente, puede llegar a generar un síndrome de hipertensión endocraniana. Obviamente puede producir alteraciones a nivel del soma, es decir, de los músculos, de los movimientos, que van a generar alteraciones ortopédicas.
¿qué sería? Que la falta de inervación, obviamente eso va a producirle una atrofia de los miembros inferiores, y como la parálisis afecta al feto, ¿sí? Las alteraciones pueden estar presentes al momento del nacimiento. Por ejemplo, pueden hacer con esto, con lo que es pie sambo, ¿sí? Cuando tienen los piecitos para adentro. La escoliosis puede aparecer más tarde y es más frecuente en lesiones más altas, ¿sí? Por encima del L3. Pueden tener también trastornos urológicos, de la misma forma, como hablamos de los trastornos esfinterianos. También puede llegar a afectar la función vesical. Estos niños pueden cursar con vejiga neurogénica. Eso le llevaría a producir reflujo urinario a través de la vejiga hacia los uréteres. Y si aumenta la presión en el riñón, produce hidronefrosis, que es el aumento de tamaño de la vía renal y del riñón. Y obviamente, predisposición a hacer infección urinaria y lesión renal, es decir, que evolucione a una insuficiencia renal. Para que vean qué sería una hidronefrosis. Entonces, estos niños, vean cómo una alteración de lo que viene a ser el esfínter puede dar toda esa cascada de daño. Primero hipertrofia de la vejiga, después producir una hipertrofia también del uréter, y eso genera también aumento o congestión en el riñón, que es lo que se llama hidronefrosis. El diagnóstico, bueno, generalmente se podría ya detectar durante el desarrollo, mediante ecografía, ¿sí? A veces resonancia magnética al bebé también son necesarios hacer. Son importantes cuando ya el niño nace y vemos que nace y tiene, por ejemplo, supongamos que no se le detectó durante las ecografías fetales, que no se le detectó y bueno, nace el niño. Y vemos que tiene una alteración en la piel como una hiperpigmentación o tiene un ovillo de pelo. Ese niño se le manda a hacer una eco o una resonancia y sería justamente para detectar la espina bífida oculta. Entonces, cada niño que veamos un hallazgo cutáneo mínimo, tenemos que mandarse los estudios para ver justamente si tiene o no eso. Una vez que ya se detecta el trastorno, hay que ver y controlar la vía urinaria, o es decir, controlar la función renal, controlar lo que viene a hacer mediante un análisis de orina para que no tenga infección urinaria, porque muchas veces esos niños necesitan una intervención urológica. Sepan que es una de las complicaciones que pueden llegar a tener. Dentro de los estudios de cribado, ¿qué es un estudio de cribado? Son los estudios de screening, es decir, los estudios que se hacen para detectar esto. Porque todo esto hay que tratar de detectarlo antes del nacimiento, ¿sí? Entonces, mediante ecografías prenatales y en algunos casos detección de una proteína que se llama alfa-fetoproteína, ¿sí? Entre las semanas 16 y 18, aquellas pacientes o embarazadas que tengan concentraciones elevadas de alfa-feto en las primeras semanas, 16 y 18 semanas, tienen riesgo de desarrollar una espina bífida oculta. Ven acá como en una ecografía fetal se detectó lo que viene a ser, y ya no es una espina bífida oculta, sino que esto ya lo más seguro que puede ser un mielocele o un mielomeningocele. ¿Cómo evoluciona este tipo de cuadro? Es decir, ¿qué pasa con el niño? ¿Sí? Obviamente, depende del grado de compromiso. Aquel niño que tenga una espina bífida oculta, hay gente ya que es grande y se tiene que cuidar esa zona nomás, de no lesionarse, pero no suele cursar con trastornos motores. Pero, si obviamente tiene compromiso medular, le va a producir trastornos esfinterianos, va a producir trastornos urogenitales y obviamente riesgos a nivel urinarios. Las que tienen lesiones medulares, ¿sí? Por ejemplo, si el mielomeningocele es alto, por ejemplo a nivel torácico, obviamente esos chicos tienen más riesgos de desarrollar hidrocefalia, por ejemplo, y obviamente por falta de inervación urinaria puede ya tener alteraciones renales tempranas. Entonces es parte del pronóstico. ¿Qué se hace? Bueno, reparación quirúrgica, ¿sí? Muchas veces se les colocan válvulas, es decir, es un aparatito que toma la muestra de líquido cefalorraquídeo, mejor dicho, que lo drena, y se lo deriva, por ejemplo, a lo que viene a ser el peritoneo o al ventrículo. De no mediar tratamiento temprano, sí, obviamente van a tener un desarrollo, un daño neurológico, ¿sí? El mielomeningocele, identificado de inmediato, apenas nace el bebé, lo cubren, ¿sí? Porque se llega a romper la piel, hay pérdida de líquido cefalorraquídeo y, como habíamos dicho, tiene riesgo de meningitis. Por eso, apenas nace el bebé,
capaz que no lo detectaron en el nacimiento, perdón, en la etapa prenatal, no lo detectaron por ecografía. El bebé nace y ya le ven el mielomeningocele, ahí nomás lo tienen que cubrir. Si llega a filtrar el líquido cefalorraquídeo, ahí nomás se empieza el tratamiento antibiótico para prevenir meningitis, ¿sí? Y generalmente, la reparación no es que se hace inmediatamente, sino que el niño está internado en la neo, está con antibióticos, y se planifica la cirugía para realizarlo dentro de 72 horas. Acá intervienen, obviamente, los neurocirujanos infantiles. Bueno, la bibliografía, acuérdense, Manuel Merck, porque esto no lo van a ver ni en el Harrison, no lo van ni en el Falleras, en Manuel Merck van a encontrar este contenido pediátrico, ¿sí? ¿Dudas? ¿Hasta ahí? Profe, creo que o sea, esta espina bífida también se puede operar mientras está en el útero de la madre. Creo haber leído un artículo donde dice que una vez que se detecta, en ciertas semanas se lo puede operar intrauterino al bebé. Sinceramente desconozco. Sería interesante compartirlo, si lo llegas a tener a mano así para compartirlo. Ajá, Pero sí, creo que algunos artículos dicen que se realiza una pequeña incisión en el útero y otros por laparoscopía. mira, Pero, interesante. yo lo voy a buscar y lo voy a compartir. Perfecto, de 10. Sí, el tratamiento sí o sí es quirúrgico, sobre todo si tiene el mielomeningocele. Bueno, paramos acá este tema y continuamos con el siguiente.